Buenos días, hermanos. Hace un rato hacía un poco de memoria. En 2 meses más cumplimos 8 años de que el Señor nos trasplantó de Guatemala para aquí, para Tampa, y luego unos meses después Dios nos puso en camino de esta iglesia que hoy con gusto decimos que es nuestra iglesia, nuestra familia. Que el Señor los bendiga. Les voy a agradecer que por favor abran su Biblia en Éxodo capítulo 2, versos del 23 al 25. Y vamos a leer. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie. Éxodo capítulo 2, versos del 23 al 25. Yo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea para que ustedes puedan seguir la lectura. Dice así la palabra de Dios. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y con libertad estudiarla y vivir por ella. Padre, te pedimos que esa promesa tuya de que tu Santo Espíritu va a ser nuestro maestro sea realidad en esta mañana. Que tu palabra la entendamos, la guardemos en nuestro corazón, la atesoremos y que podamos salir a vivir por ella. También, Padre, te ruego por mí para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Los jóvenes creo que tienen, los de middle school, high school, creo que tienen una actividad ahorita. Creo que es el momento para salir si ustedes desean hacerlo en este momento. El verso dice después de mucho tiempo. Y lo primero que hago yo en mi cabeza es preguntarme ¿cuánto es mucho tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo para que todo cambie y se convierta en algo distinto de lo que era? Un par de años, empecé diciendo que hace 8 años cambiaran y por cierto mi vida es muy distinta a lo que era hace 8 años. Tal vez un par de meses, tal vez un par de días. ¿Es posible que mucho tiempo sea un par de segundos? Pensemos por un momento en alguien que va manejando su carro, levanta el teléfono y se distrae por un par de segundos. Pensemos en alguien que ha estado manejando todo el día y de repente le da un poco de sueño, da un cabezazo y cuando levanta los ojos, su vida ha cambiado por completo en un abrir y en un cerrar de ojos. Una persona se enfermó allá en Oriente hace unos años atrás y en cuestión de meses el mundo entero cambió a la velocidad de un estornudo. Por muchos años los israelitas habían gozado de una posición privilegiada en Egipto. Tan solo unos versos atrás habíamos escuchado la historia épica de José cuando él entra como esclavo a la ciudad de Egipto, pero se convierte en el gobernador de la región. Y así se estaba confirmando aquella promesa que mucho tiempo atrás Dios había hecho a su amigo Abraham. Le había dicho cuando lo había sacado así a un lugar escarpado dentro de su carpa y le dice: mira para los cielos, mira esta noche estrellada, y le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. El Señor también le dijo: yo soy el Señor, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Esa promesa incluía un territorio, esa promesa incluía una descendencia, pero esa promesa también incluía el cuidado personal de Dios. De esa pareja de ancianos iba a salir una multitud, un gran pueblo. Piensen por un segundo lo ilógico de la frase. De esa pareja de ancianos, Sara le dice a Abraham: va a encontrar de nuevo gozo mi señor, es un hombre viejo. Y después le dice a Sara: y esta mujer que ya es posmenopáusica, va a volver a tener gozo de nuevo en tener un hijo. Y entonces el Señor dice: sí, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Junto con esa promesa también había una advertencia. Dios le dice: esto no va a suceder de la noche a la mañana. Cuando lleguen a ser una gran nación va a pasar algo antes. Dice: ustedes van a habitar en una tierra extraña, en una tierra, el Señor les dijo así: debes saber
que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la van a oprimir durante 400 años. 400 años. 400 años que se inauguran con el nacimiento de Isaac y culminan con la salida del pueblo de Egipto. 400 años, es que no nos entra eso en la cabeza, porque a nosotros no nos gustan las historias tan largas, a nosotros no nos gustan los caminos ni las películas que duran más de 2 horas, nos gustan que las cosas sucedan rápido, nos gustan los caminos cortos, nos gusta la vida sin vericuetos, sin subidas y sin bajadas pronunciadas, pero la vida no es así. La vida da cambios bruscos de repente, la vida de repente nos estrella contra algo y no entendemos por qué están pasando las cosas. Durante la vida de los patriarcas parecía que todo iba bien. Ustedes ven la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, que así se llama Jacob también, y de José su hijo. La promesa se iba cumpliendo. Abraham recibe la promesa y sale de Ur de los Caldeos y empieza a moverse hacia la tierra donde le había dicho Dios. Y aunque nunca pudo ver con sus ojos ese gran pueblo que él tenía, por cierto que sí logró ver la mano de Dios en su vida y cómo Dios lo iba prosperando poco a poco. Cuando nació su hijo Isaac, tampoco fueron las cosas de flor para Isaac. También Isaac tuvo sus problemas, también Isaac tuvo que peregrinar, también Isaac tuvo que sufrir la pérdida de su mamá, también Isaac tuvo que tener problemas encontrando pareja, también Isaac le pasaron un montón de cosas a Isaac en el camino. Pero fue prosperado también, dice la palabra. Isaac también fue viendo cómo el Señor iba apoyando su vida. Y lo mismo pasó con Jacob. A pesar de los problemas que ellos tuvieron y cómo los trataron y cómo su mamá quería más a uno que a otro y el papá quería más a uno que a otro, cómo su hogar era un hogar disfuncional donde cada quien, el papá y la mamá, agarraba por su propio lado, el Señor siguió apoyándolos a ellos hasta que llegaron a establecerse y se convirtió en ese pueblo, en esa nación que llegó hasta el pueblo hasta el pueblo de Egipto. Y así inicia el libro de Éxodo, narrando los nombres de las personas que llegaron a Egipto, porque el libro de Éxodo en el hebreo no se llama Éxodo, se llama el libro de los nombres, haciendo referencia a esos nombres de las personas que llegaron a la tierra de Egipto. Después de esa intervención divina a través de la vida de José, a través de Israel y su familia, ellos estaban a salvo. Habían llegado, había hambruna en el lugar, pero ellos estaban a salvo. Eran extranjeros en el lugar donde ellos estaban, pero ellos estaban a salvo. Eran peregrinos, pero ellos estaban a salvo. Gracias a la sorprendente providencia de Dios, porque eso es lo que debemos ver siempre. La providencia de Dios, que a pesar de las circunstancias de nuestra vida, Dios nos mantiene a salvo. La frase que captura esta idea está en el verso 6 y 7 del capítulo 1, donde dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. A pesar de los pesares, a pesar de los vericuetos de la vida, a pesar de las subidas y las bajadas, a pesar de los pesares, la promesa de Dios que impulsó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra prometida se seguía cumpliendo, se seguía moviendo nuestro Dios en medio de ellos. El cuidado personal seguía estando con su pueblo. El guión de esta historia no es extraño para muchos de nosotros que estamos aquí. Para muchos en nosotros, en nuestro caminar de nuestra vida, nos ha tocado un montón de circunstancias y un montón de problemas. Algunos de nosotros tuvimos que dejar, algunos de nosotros, todos hemos dejado a nuestro país para vivir a un país que era ajeno para nosotros. Pero nuestro Señor nos ha acompañado hasta aquí, porque aquí estamos. Algunos de nosotros dejamos una familia, pero hemos ganado otra familia cuando llegamos a este lugar, porque el Señor sigue con nosotros, a pesar que a veces nosotros no lo entendamos. Algunos de nosotros hemos ganado posesiones y algunos hemos perdido posesiones. Algunos hemos ganado familia, algunos perdimos a un ser querido, algunos hemos ganado a otro más, pero estamos aquí y en medio de todo eso es una bendición. Somos testigos de las palabras que Pablo dijo en Romanos: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre,
la desnudez, el peligro, espada. Hemos sufrido mucho de eso que dice aquí el verso. Y en medio y a través de todo eso hemos sido testigos de la misma providencia de Dios que llevó al pueblo de donde se encontraba a ser esclavo en Egipto. Y estamos aquí. Y eso ya es una razón para dar gracias a Dios cuando muchos no se encuentran hoy en medio de nosotros. De pronto sucede algo, narra el libro de Éxodo. Un nuevo gobernante llega a la tierra de Egipto, un faraón que ya no conocía a José y ve en la multiplicación del pueblo y en el fortalecimiento de Israel un peligro. Pongamos atención a esto, porque el pueblo de Israel había crecido mucho y no eran ajenos a los tributos. Ellos también tributaban como todos los que estaban en Egipto. Ellos también colaboraban con su trabajo. Ellos también hacían un esfuerzo y además se ocupaban de los ganados de los egipcios. Y si ustedes recuerdan la historia, los egipcios no les gustaba el ganado. Cuando llega José con su familia y le preguntan, ¿y qué hace tu familia? Y José les había dicho, digan que ustedes se encargan de las ovejas, porque a los egipcios les cae mal eso de estar pastoreando. Pero el pueblo de Egipto entendía, Faraón entendía que si el pueblo de Israel se daba cuenta que era lo suficientemente grande para decir, ¿y qué hacemos aquí? Vayámonos ya para nuestra propia tierra. El pueblo de Egipto iba a perder bastante, porque iba a perder esa gente que estaba haciendo mano de obra fuerte, trabajando en ese lugar y tributando con sus esfuerzos adentro de esa nación. Pero había un peligro más grande que Faraón encontraba. Faraón encontraba que era posible que si el pueblo de Dios entendía que era grande y alguien venía a hacer guerra contra ellos, entonces se podían unir con sus enemigos y entonces iban a estar criando al propio enemigo en medio de su nación. Entonces Faraón empieza a maquinar un plan macabro, un plan despiadado que empieza aumentándole los impuestos a las personas, aumentándole los tributos y afligiéndolos en su vida. Literalmente dice Éxodo capítulo 1 en el verso 14, y Faraón aumentó su carga laboral de tal manera que no tuvieran tiempo más para trabajar. Les amargó la vida. ¿Qué había en la mente de Faraón? ¿Qué es lo que Faraón estaba buscando? Tal vez estaba esperando que la gente no tuviera tiempo nada más que para trabajar. Tal vez esperaba que la gente no tuviera tiempo más para hablarse entre ellos. Era tanto el trabajo, era tanta la carga que ellos lo único que tenían tiempo era para levantarse en la mañana, trabajar, regresar cansados. Ya no quiero saber de mi esposa, ya no quiero tener hijos, ya no tengo tiempo, estoy cansado. El asunto es que a veces así se comportan también aquello que nos esclaviza. Y eso es cierto a nivel nacional, como lo es a nivel familiar, como lo es a nivel personal. A veces simplemente encontramos algo que nos ocupa y eso que nos ocupa luego nos entretiene, y lo que nos entretiene nos termina atarantando, y al final de tiempo aquello que creemos que es lo que nos da libertad nos termina opresionando a cada uno de nosotros. Una pequeña concesión luego no se contenta, sino que empieza a crecer y como una gran espiral nos embarra por completo, nos encierra por completo, nos ensucia hasta que por fin somos esclavos y trata de tomar control completo de nuestra vida. Así es el mal, así es de infeccioso e esclavizante. Miren por un segundo la historia de la Biblia y cómo lo plantea él. Una fruta simple, es un acto sencillo, morder una fruta, y después de eso se da vuelta por completo la rueda de la creación, porque no es simple. El mal así es infeccioso, nos ensucia y hace destrozo en todo lo que nos rodea. Pero si estamos atentos a la historia, así no termina la cosa, porque a pesar del gran poder que Faraón tenía sobre el pueblo de Israel, quien seguía teniendo el control de la vida de Israel en sus manos era nuestro Dios. En medio de la opresión, en medio del dolor, a pesar de los pesares, la promesa de Dios se seguía cumpliendo y el pueblo de Israel seguía creciendo y se seguía fortaleciendo. Faraón no se iba a contentar así nomás, y entonces Faraón decide llamar a las parteras y les dice a las parteras: ¿saben qué? Cuando nazca un pequeño niño, ustedes los van a agarrar y los van a matar. Pero las parteras deciden no hacerle caso a Faraón y las desobedecen por completo. Y entonces Faraón se enoja más y busca aliados, ya no solo con las parteras, sino que con todo el pueblo. Convocando su poder completo, le dice a todo el pueblo: cuando nazca un niño,
ustedes mismos los agarran y los van a tirar al río Éufrates. Y se alía también con el Dios de esos tiempos, el Dios del río Éufrates, y los dice, y se los van a tirar en la boca de ese Dios. Echen a todos los niños al río, pero no dejen que nadie de ellos viva más que solo las mujeres. La tragedia que antes era nacional, ahora se convierte en una tragedia familiar. Y la tragedia que es familiar, ahora también es personal. Porque las penas personales duelen más cuando son las mías que cuando son las de los otros. Cuando ellos están caminando por el pueblo y oían que alguien lloraba por allá, eso está bien. A veces nos pasa, ¿no? Alguien llora, ve uno en la noticia y al día siguiente ya no se recuerda de ellos. Pero cuando los dolores son en mi propia casa, cuando el niño que tiraron al río es mi propio niño, cuando la muerte es en mi propia casa, cuando el enfermo está en mi casa, cuando la esposa que se fue es mi esposa, cuando el hijo que no obedece es mi hijo, entonces las cosas son distintas. El dolor cambia de dimensión, porque es muy diferente ver el dolor cuando es el dolor ajeno que ver el dolor cuando es mi dolor propio, cuando el dolor toca a la puerta de mi casa de una forma abusiva y de una forma descarada. Entonces el dolor cambia. El escritor de Éxodo cambia de un problema nacional a un problema familiar, y entonces nos cuenta la historia de una mujer tremendamente atribulada porque está embarazada y va a dar a luz. Y da a luz a un hijo, y en medio de su dolor esconde al hijo. Mujer valiente también, esconde al hijo y desafía a Faraón y desafía al pueblo. Se imaginan estar temiendo todo el tiempo que en cualquier momento uno de sus vecinos egipcios llega y le dice, este niño va para afuera, y se lo tira al río. Y ella decide enfrentarse a todo eso, y llega un momento en que no puede más y agarra al niño. Ha de haber sido un día de lloro para ella tremendo. Se acerca y agarra unos cuantos bejucos del río, y con ellos teje una pequeña arca. Arca es la palabra que utiliza, la misma palabra que se utilizó en el Éxodo para hablar sobre el arca que salvó a la gente del diluvio. Ella hace una pequeña arca de bejucos y ahí deposita a su niño, y con mucho llanto ha de haber puesto el niño a la orilla del río y se ha de haber dado la vuelta. Y una niñita, su hermanita Miriam, llega, mientras la mamá sale corriendo, llega a ver qué pasa con su hijito. Hace unas semanas nos contaron que los milagros de Jesús nos enseñaban. Y este milagro también nos enseña algunas cosas bien importantes, porque unos juncos tejidos con una simple mano de una señora son más poderosos que el Dios del río Nilo, porque nuestro Dios puede hacer muchas cosas más con la ausencia de recursos que nosotros tengamos, porque ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Los milagros no terminaron allí. Los milagros siguen sucediendo, porque la hija del faraón, la que representaba el poder de ese pueblo en ese momento, se convierte ahora en un instrumento para la salvación, porque la hija de faraón, repito, que era la que había mandado, el que había mandado a matar a todos los niños, esa niña se enamora de ese pequeño niño hebreo y lo saca de ahí y decide ponerle un propio nombre a ese niño. Y además aparece la niña, de nuevo Miriam, esa niña chiquita pero valiente y muy astuta, y le dice, yo tengo a alguien que puede criar al niño por ti. Y nuevamente otro milagro, la misma madre del niño es apuntada por la misma hija de faraón para que cuiden a ese niño. Piensen por un segundo, Miriam ha de haber estado en la calle caminando con su hermanito, cargándolo, y los demás egipcios viendo a ese niño hebreo y no lo podían tocar porque tenía la protección de la hija de faraón. Así, pequeños destellos de luz en medio de tanta oscuridad nos permiten entender que nuestro Dios, aunque no lo veamos, aunque no lo oigamos, aunque no lo sintamos, siempre está en control, porque Dios no duerme. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbalemos, porque el que te cuida jamás duerme. Yo creo que no me arriesgo mucho cuando pienso que aquí todos hemos recibido esos destellos de luz en nuestra vida,
Probablemente el problema es que hemos estado tan enfocados en nuestros problemas que no nos damos cuenta de que nuestro Dios está mandándonos pequeñas lucecitas a cada paso de nuestro caminar. Puede ser un pequeño acto de bondad que hemos recibido, una mano amiga, una llamada por teléfono, un burrito para la cena, cualquier cosa sencilla, pero nuestro Dios nos ha estado ayudando con pequeñas cosas que nosotros no nos damos cuenta, que nuestro Dios aún está obrando en nuestras vidas en los momentos de gran obscuridad. Pero mucha atención a esto, porque también significa lo siguiente: nosotros somos llamados a ser esa mano de Dios en medio de los problemas de las demás personas. Nosotros somos llamados a ser esos destellos de luz. Literalmente eso dijo Jesucristo cuando estaba en medio de nosotros: vosotros sois luz. Hemos sido llamados para estar montados encima de las mesas para que el mundo entero nos vea, para que nosotros con nuestros actos de bondad hacia los demás puedan ver los reflejos de la misericordia de Dios hacia las demás personas. Eso es lo que Dios nos llama, que de forma intencional nosotros seamos luz para aquellos que están en tremenda obscuridad. Yo sé que esto no está bien, pero a veces el dolor se entiende mejor cuando, aunque duela igual o tal vez peor, cuando nosotros sabemos que lo que sufrimos es por culpa nuestra, cuando entendemos que lo que nuestra familia sufre es por algo que hemos hecho. Es fácil entender por qué mi hogar se está desmoronando cuando yo no he tenido cuidado de mi pareja. Es fácil entender por qué no tengo una buena relación con mis hijos cuando he abusado de ellos o les he soltado todo a mano abierta, cuando no ha habido una buena mezcla entre disciplina, entre cariño, entre amor y entre respeto. Es fácil entender por qué pierdo yo un trabajo cuando a veces dentro de mi corazón entiendo que no he hecho las cosas como se deben hacer correctamente y no he trabajado correctamente. Pero este no era el caso de los israelitas. Los israelitas no llegaron allí porque se estaban portando mal ni porque estaban pecando. Los israelitas llegaron ahí precisamente siguiendo el consejo de Dios. Aunque nosotros entendemos que esa conexión existe entre nuestros yerros y nuestra suerte, el que la hace la paga, dice por ahí el dicho, la vida no siempre es así. Dice el sabio que ha visto al justo recibir paga como que si fuera malvado. La verdad es que en la vida y en la Biblia Dios no siempre nos da explicaciones de lo que hace y cómo lo hace. A veces estamos sufriendo y no hay manera de entender qué pude haber hecho mal o qué pudo haber pasado, por qué estoy metido en esto que estoy metido. Y Dios no nos explica por qué pasa, como a muchos que estaban en esa época, 400 años después de Abraham, no van a entender por qué están metidos sufriendo lo que están sufriendo en ese momento. Pero lo que la Biblia sí nos explica es el carácter del Dios que nosotros tenemos. Sí nos dice la calidad de Dios que nosotros tenemos. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿cómo respondemos a estas situaciones? ¿Cómo respondemos cuando la vida nos agarra como un mazazo en una situación en la que no le vemos ni pies ni cabeza? Jacob, Israel, tuvo un problema similar. Su hijo José estaba allá y él sabía que su padre le había dicho que nunca fuera a Egipto. Y ahorita él estaba en la encrucijada porque su hijo lo estaba llamando, que se fuera para Egipto. Y entonces empieza él a pensar qué es lo que debo hacer. Y en una noche, mientras él estaba caminando ya para Egipto dudando, se le aparece Dios y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo la voz: no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. El llamado que Dios le hizo a Jacob era simple y era poderoso. Yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo, yo tengo un plan. En medio de nuestras tribulaciones, de verdad que no, a veces hay momentos en que no tenemos ni la más mínima idea. Y esa frase que a veces nos dicen: no preguntes por qué ni para qué, a veces nos sirve de consuelo. Lo cierto es que muchas veces no tenemos la más mínima idea de por qué estamos metidos en el problema que estamos metidos. Y lo único que nosotros podemos hacer es recurrir a nuestra fe, es decir, recurrir a lo que sabemos de nuestro Dios, que Dios no hace sinsentidos, que Dios, a pesar de que nosotros no entendamos, Él sí tiene un plan. Y los planes de Dios, su perfecta voluntad,
corresponden al carácter de Él, y Él es un Dios bueno. Entonces sus planes, aunque nosotros no los comprendamos, no entendamos la razón de nuestro dolor, no entendamos el sufrimiento en que estamos nosotros metidos, debemos de recordar que aún en esos tramos de oscuridad, que ese plan que Dios tiene es bueno. A Abraham Dios le dijo: van a pasar 400 años como errantes en una tierra que no les pertenece, y además van a convertirse en esclavos, pero de ahí van a salir. Y de allí van a salir bien. Es allí, en medio de tanta confusión, en medio de tanto dolor, que el pueblo de Israel se encontraba probablemente en uno de los momentos más oscuros de su historia. Pero la promesa de Dios seguía vigente. Y el plan de Dios para ellos seguía vigente. De la misma manera que el plan de Dios sigue vigente para tu vida y sigue vigente para mi vida. El plan de Dios se va a llevar a cabo, y la libertad venía para Israel, y la libertad también vendrá para nuestras vidas, porque creemos que tarde o temprano, Maranata, Cristo vendrá y vendrá y vendrá pronto, y esto acabará, y no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más angustia en medio de nuestra familia, porque nuestro Dios precioso y hermoso reinará por completo, y habrá paz por generaciones. Faraón murió, pero el sufrimiento no murió. Y entonces los hijos de Israel gritaron de dolor, gritaron de angustia, gritaron de tanta carga de trabajo, gritaron porque parecía que no iba a terminar nunca, gritaron porque sus hijos los estaban tirando al río, gritaron porque estaban confundidos, gritaron porque es humano gritar, se afligieron porque es humano afligirse, se angustiaron porque es humano angustiarse, fueron y lloraron porque llorar es de humanos. Nuestro Dios lloró enfrente de la tumba de su amigo Lázaro. Nuestro Dios Jesucristo se angustió hasta lo sumo cuando estaba en Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo gritó un grito que no se escuchó por ningún lado cuando levantó su vista a los cielos y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Llorar es de humanos, gritar es de humanos, afligirse es de humanos. Así que, hermanos, cuando estén en medio del dolor, pueden llorar. Cuando estén en medio de la angustia, pueden afligirse y pueden angustiarse, y a veces pueden gritar, y eso está bien, porque somos humanos. Pero el cambio verdadero sucedió cuando los israelitas en esa época agarraron sus quejas, agarraron sus llantos, agarraron sus gemidos y se convirtieron en oraciones dirigidas a Dios. Para decirlo de otra manera distinta, la liberación de Israel de Egipto no empezó cuando empezaron a suceder las 10 plagas. La liberación de Egipto sucedió cuando esos quejidos, esos llantos, esos dolores se convirtieron en oración. Cuando nosotros oramos, estamos involucrando a Dios en las situaciones que estamos atravesando. Y cuando hacemos eso, Dios no se queda impávido. Dios mete sus manos en medio de nuestras situaciones. 3 palabras en el último verso hacen la diferencia. 3 palabras que dicen que Dios oyó, que Dios vio y que Dios los conoció. Es asombroso la forma en que la palabra de Dios nos plantea a nosotros verdades para que las entendamos, porque seguro que Dios no está sordo, seguro que Dios no está ciego y seguro que Dios está actuando todos los días, pero nos lo plantea de esta manera para que nosotros podamos entender de mejor forma la situación. Lo primero que nos recuerda cuando dice que Dios oyó es que Dios no es un Dios indolente. Dios escucha los gemidos de su pueblo. Dios escucha cuando la madre afligida está llorando por su hijo que no encuentra la manera de encauzarlo en un camino correcto. Dios escucha cuando el padre o la madre están llorando porque su hijo, su hermana o su tío está enfermo en un hospital. Dios escucha cuando un hijo está llorando porque ve que sus padres no se aman o no se siente amado por sus padres. Dios escucha los gemidos de nosotros cuando estamos llorando adentro de nuestros corazones sin respuesta para los problemas que enfrentamos en medio de nuestra casa. Dios escucha. Y cuando Dios escucha, no se tapa los oídos como cuando el gato del vecino está maullando. Dios atiende y voltea a ver nuestra situación. Dios ve, porque Dios no se hace de oídos, de ojos ciegos. Dios voltea y personalmente atiende a la causa de nuestra aflicción.
Y el último verso es un verso hermoso, porque dice que Dios los conoció. Miren, a veces nos imaginamos como que Dios, oh, este es mi pueblo, ve, pues se me había olvidado. No, no pasa eso. Ese verso conoció es el mismo que en el Antiguo Testamento, en la primera historia, dice que Adán conoció a Eva, y que solo significa que Adán entró en la relación más íntima que una persona puede tener con otra persona. Dios, Adán y Eva se conocieron, vivieron juntos, vivieron íntimamente unidos. Lo que quiere decir este verso conoció es que nuestro Dios de manera intencional no se quedó en el cielo oyendo y observando lo que estaba pasando y tomando nota. Significa que en ese momento Él había decidido bajar para intervenir directamente en la situación de forma personal, para hacerse cargo de la causa del lloro y del dolor de su pueblo en Israel, en Egipto. Hermanos, yo no puedo saber y menos entender los dolores de cada uno de ustedes. No puedo, pero mi Dios sí. Hoy la invitación creo que es segura, que es que debemos de aprender a confiar en la providencia de nuestro Dios bondadoso. Que nuestras oraciones, que nuestras aflicciones, que nuestros dolores, que nuestras angustias, que nuestros problemas que nos afligen, no es que nos dejen de afligir, es que esos dolores, esos llantos, esos momentos oscuros en que estamos cada uno de nosotros pasando esas esclavitudes, porque eso es esclavitud, el dolor que nos atormenta, vengamos y lloremos, pero lloremos claramente delante de nuestro Dios y pongamos nuestras angustias y nuestros dolores y nuestras tribulaciones con ambas manos abiertas delante de nuestro Dios, y lloremos y le digamos: yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, yo no puedo hacer absolutamente nada, pero tú sí. Tú eres un Dios grande, poderoso, que puede cambiar todo. Tú eres un Dios grande y poderoso que no se hace de ojos ciegos. Eres un Dios que ama y puede meter las manos. Fue ese mismo Dios el que vio la desgracia de los seres humanos en medio del pecado, y que cuando lo vio no se quedó en el cielo sentado, sino que nos vio, entendió la causa y envió a su Hijo, a Jesucristo, a caminar en medio de este mundo para solucionar de una vez por todas la causa principal de nuestro dolor y sufrimiento, el pecado. Fue por ese amor que Él caminó y vivió en esta tierra. Fue por ese amor que Él murió colgado en un madero, y fue por ese amor que Él se levantó de entre los muertos para darnos esperanza y darnos libertad, para recordarnos que Él está interviniendo con sus propias manos en medio de la situación. Yo hoy los invito para que, sin importar cuál sea tu dolor, sin importar cuál sea tu angustia, sin importar cuál sea tu ansiedad, que dirijas tus dolores, tus angustias y tus aflicciones en oración a ese Dios que habitó entre nosotros, a Cristo Jesús, y que Él seguro meterá sus manos personalmente, enjugará nuestras lágrimas y calmará nuestro dolor. Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias porque no eres un Dios indolente. Gracias porque nos oyes, ves la causa de nuestros dolores, nos entregaste a Cristo Jesús, que es la solución a todas nuestras angustias. Gracias, Padre Santo, porque escuchas y ves el dolor de la gente que está hoy aquí reunida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros comprendamos la necesidad que tenemos de ti, y que entonces en medio de nuestros dolores nos volteemos a ti, que te digamos: Papá, Padre, encárgate tú de nuestras necesidades, encárgate de ti, de nuestros dolores, porque nosotros no podemos. Pero tú lo puedes todo. Tú nos amas y seguro que no nos dejarás llorando, porque eres un Dios que no tiene los ojos ni los oídos cerrados, sino que eres un Dios que siempre se preocupa por su pueblo y que cumple sus promesas. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.